Hola, this is Sofía Vergara with an important message. Para quienes tienen diabetes tipo 2 o presión arterial alta, es posible que esté pasando por alto una señal oculta de sus riñones, un SOS de un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como un ataque cardíaco o derrame cerebral. La misión, detectar el SOS. Comience en detectthesos.com. Sepa cómo una sencilla prueba de la proporción de albúmina, creatinina en la orina o UACR puede ayudar a identificar el daño renal en su comienzo. Hable con su médico acerca de hacerse una prueba de detección. Visite detectthesos.com para obtener más información sobre la prueba UACR de orina. Presentado por Boehringer Ingelheim Pharmaceutical Inc. El asesino en serie que presentamos hoy caminaba por el campus con una pila de libros bajo el brazo y una sonrisa que parecía salida de un catálogo de moda. Era el vecino ideal, el estudiante de leyes prometedor, el joven que ayudaba en la línea de prevención del suicidio, escuchando a los desesperados. Pero mientras fingía salvar vidas por teléfono, en su cabeza ya estaba diseñando cómo quitarlas. Nos vendieron la idea del genio del mal, del seductor irresistible que jugaba al ajedrez con la justicia. Pero la realidad es mucho más patética. Ted Bundy no era una mente superior. Era un hombre mediocre que aprendió a usar su privilegio como camuflaje. Su mayor arma no fue el intelecto, sino nuestra propia incapacidad para creer que el mal podía verse tan normal. Soy José Manuel Arrieta y bienvenidos a Asesinos en Serie, un lugar donde desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. Este episodio lo dividimos en dos partes. En la primera, hablaremos de Ted Bundy, el asesino mediocre. Antes de continuar, te invito a seguir el podcast Asesinos en Serie en la plataforma donde lo estés escuchando y activa las notificaciones. Así, no te perderás los próximos episodios. Bundy nació en una clínica para madres solteras en Vermont en 1946. Su inicio en la vida fue una mentira institucionalizada. Durante años creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre, Eleonor, era su hermana mayor. Cuando la verdad salió a la luz, la semilla del resentimiento encontró tierra fértil. No nació en una miseria física, pero sí en un vacío emocional absoluto. El pecado original de su familia lo marcó. Si su propia familia podía mentirle sobre quién era él, ¿por qué él no podría mentirle al resto del mundo? En la universidad, Ted intentaba desesperadamente de ser parte de la élite, pero la realidad es que era un estudiante del montón, que acumulaba fracasos académicos y laborales. No lograba encajar en los círculos de poder que tanto envidiaba, y esa frustración se convirtió en una necesidad de dominio absoluto. Bundy no buscaba amor, ni sexo, ni venganza contra alguien específico. Buscaba confirmar que podía manipular la realidad a su antojo, porque se sentía perdido y mediocre en todo lo demás. Entonces, creó métodos de cacería. Su método era tan simple como cruel, diseñado para explotar lo mejor de la naturaleza humana: la compasión.
él se ponía cabestrillos falsos o usaba muletas y se acercaba a mujeres jóvenes en lugares públicos. Les pedía ayuda para cargar sus libros hasta su carro modelo Beetle. Se aprovechaba de la cortesía, de esa educación que nos obliga a ayudar a aquel que está herido. Una vez que la víctima estaba cerca del auto, el estudiante encantador se desvanecía y el depredador tomaba el control con un golpe seco. Pero lo que realmente alimenta el mito de su inteligencia fueron sus huidas. En 1977, mientras era procesado en Colorado, Bundy decidió que las paredes de la cárcel no eran para él. Durante un descanso en la biblioteca del juzgado, aprovechó que no estaba esposado porque se representaba a sí mismo y saltó por una ventana del segundo piso. Estuvo libre 6 días en las montañas, muerto del frío y hambre hasta que lo atraparon nuevamente. Pero Bundy no aprendió la lección. Meses después, en la víspera del Año Nuevo, Bundy ejecutó un plan digno de una película de serie B. Había perdido tanto peso que logró deslizarse por un hueco de ventilación en el techo de su celda. Llegó hasta el apartamento del carcelero, se cambió de ropa y salió caminando por la puerta principal. Ese error del sistema le permitió llegar a Florida, donde cometería sus crímenes más atroces en la sororidad Chi Omega. No fue genio, fue una negligencia policial imperdonable. Es aquí donde aparece la figura de Carol Ann Boone. Carol no era una extraña. Se conocieron trabajando en el Departamento de Servicio de Emergencia en Washington años atrás. Mientras Ted era sospechoso de desapariciones, Carol se convirtió en su defensora número 1. Ella no veía al monstruo, veía al hombre incomprendido. Cuando Bundy huyó a Florida, fue Carol quien le enviaba dinero. Ella financió indirectamente el rastro de sangre que Ted dejó en su camino al sur. Su lealtad no era amor, era un delirio compartido. Se mudó a Florida para estar cerca de él durante el juicio. Ella estaba convencida de su inocencia, a pesar de las pruebas de mordidas en los cuerpos y los testimonios de las sobrevivientes. Mientras Carol apoyaba al incomprendido Ted. Para Ted, el noroeste de Estados Unidos se convirtió en su coto de caza. Mujeres desaparecían de sus dormitorios universitarios sin dejar rastro. La atmósfera en Washington y Oregón era de una paranoia silenciosa. Lo que realmente lo mantuvo libre durante años no fue su ingenio, sino la incompetencia de un sistema policial que en esa época no compartía bases de datos entre estados. Bundy no era más listo que la ley. La ley simplemente no estaba mirando en la dirección correcta porque nadie buscaba a un asesino con el perfil de un abogado republicano. Desde la psicología criminal, Bundy es el ejemplo perfecto de la psicopatía adaptada combinada con un narcisismo extremo. Sus escenas del crimen eran desorganizadas al principio, un reflejo de su propia confusión interna, pero con el tiempo desarrolló un ritual de posesión perturbador. Regresaba a los lugares donde abandonaba los cuerpos, a veces días después, para peinarlos o maquillarlos. Para él, ellas no eran personas con familias y sueños, eran trofeos, objetos de su propiedad,
que podía manipular incluso después de la muerte. Incluso cuando fue capturado, Bundy se negó a aceptar su propia insignificancia. Intentó convertir el juicio en un espectáculo mediático, asumiendo su propia defensa legal, haciendo bromas ante las cámaras y seduciendo a un club de fans que le enviaban cartas de amor. Todo era parte de la misma puesta en escena, la necesidad desesperada de ser el centro de atención, de ser el genio que nunca fue en la vida real. El 24 de enero de 1989, la silla eléctrica terminó con él. Ted Bundy murió confesando a cuentagotas solo para intentar ganar tiempo, manipulando hasta el último segundo de su existencia. Este caso no nos habla de un genio, nos habla de cómo el carisma puede ser la máscara más efectiva para la mediocridad y la muerte, porque a veces lo más aterrador no es el monstruo que grita en la oscuridad, sino el que se sienta a tu lado en la biblioteca, te sonríe y te pide ayuda con sus libros. Pero la historia de Ted Bundy no termina en la ejecución. Detrás de él quedó una mujer que lo amó hasta las últimas consecuencias, que financió su huida y que se casó con él mientras el mundo pedía su cabeza. Si quieres escuchar la segunda parte, donde hablaremos de esta mujer, no te pierdas el próximo episodio de Asesinos en Serie.